Número 9. Nia Stevens. En lo que comenzó como una parada de tráfico de rutina, la policía de Waukesha, Wisconsin, detuvo a Nia Stevens, de 20 años, por exceso de velocidad un día de mayo de 2019. Cuando se acercaron al vehículo, olieron marihuana e interrogaron a Nia. La sospechosa supuestamente les dijo a los oficiales que había fumado la noche anterior y confesó tener una cucaracha en el cenicero del vehículo. También admitió que no tenía licencia de conducir. Cuando los policías le pidieron a la joven que saliera del vehículo, ella aceleró y se estrelló contra un poste telefónico, provocando un corte de energía en las casas cercanas. En lugar de rendirse, continuó la persecución alcanzando velocidades de hasta 145 km por hora, evitando por poco un choque frontal con un choque de policía. Un oficial chocó contra el lado trasero del conductor, lo que ocasionó que se pinchara una llanta, pero la persecución continuó. Nia intentó escapar, pero perdió el control del vehículo y lo volcó. Incluso después de todo eso, la mujer presuntamente continuó resistiéndose al arresto y gritó: por favor mátenme, mientras estaba detenida. Los oficiales encontraron marihuana y medicamentos recetados dentro del vehículo. Milagrosamente nadie resultó herido, pero los problemas apenas comenzaban para Nia. Se enfrentó a una larga lista de cargos que incluían intento de huir, peligro imprudente, resistencia a un oficial, posesión de un medicamento recetado obtenido ilegalmente y posesión de una parafernalia de drogas. Si te divierte esta clase de videos, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 8. Marcus Wesson. Marcus Wesson creció en Kansas durante la década de 1950 en una familia de adventistas del séptimo día. Según los informes, su madre era una fanática religiosa y su padre era un alcohólico abusivo que abandonó al resto de la familia antes de que se mudaran a San Bernardino, California, a principios de la década de 1960. Después de servir en el ejército cuando era joven, Wesson se mudó con una mujer llamada Rosemary Solorio y tuvieron un bebé juntos. En un giro extraño, se casó con la hija que Solorio tuvo de otro hombre, Elizabeth, cuando ella tenía solo 14 años y la pareja tuvo 10 hijos juntos a lo largo de su relación. Wesson hizo que su esposa e hijos lo llamaran maestro y educó en casa a sus numerosos hijos. Les enseñó a los niños usando su propia Biblia escrita a mano llena de afirmaciones extrañas, incluido que Jesucristo era un vampiro. Mientras tanto, Wesson rara vez mantuvo un trabajo estable, sino que dependía de la asistencia social para llegar a fin de mes. Según sus extrañas reglas, a las niñas de la familia se les prohibía interactuar con los niños o con su madre. Se les dijo que su destino era convertirse en las futuras esposas de su padre. Abusó y embarazó a 5 mujeres de su hogar, incluidas 2 de sus propias hijas y 3 sobrinas. Mientras tanto, preparó a su familia para el Armagedón, que creía que llegaría pronto. En 2004, varios familiares se presentaron en la casa de Wesson y exigieron la liberación de sus seres queridos, de quienes tenían buenas razones para creer que estaban cautivos. Siguió un enfrentamiento entre Wesson y la policía de Fresno, cuando finalmente llegó a su fin. Los agentes descubrieron una pila enredada de 9 cadáveres en el suelo de un dormitorio, cerca de una colección de ataúdes antiguos. Entre las víctimas se encontraban 2 de las hijas de Wesson y 7 de sus hijos, todos los cuales habían recibido disparos en un ojo. Wesson fue declarado culpable de 9 cargos de asesinato en 2005 y actualmente se encuentra en el corredor de la muerte en la prisión de San Quentin. Número 7. Kenneth Stenek. A principios de 2022, la policía de Olympia, Washington, recibió una denuncia de empleados de una tienda local sobre un grupo de alborotadores que robaban unos perros de maíz. Un oficial que acudió reconoció inmediatamente a uno de los individuos como Kenneth Stenek, de 36 años, que tenía un largo historial criminal en el área. Según Holt News, este llamado delincuente crónico había sido arrestado al menos 20 veces durante los 7 meses anteriores. Su historial incluía acusaciones de robo, invasión de propiedad privada, alteración del orden público, amenazas, agresión y otros delitos. Un trabajador le dijo a la policía que Stenek admitió haber tomado 2 perros de maíz al salir de la tienda, después de que alguien con el que estaba fuera expulsado por no usar una máscara COVID. El empleado se sorprendió al enterarse por un oficial de que Stenek había sido arrestado recientemente por allanamiento de morada en ese mismo negocio. Debido a su historial de resistencia al arresto, varios agentes acudieron al lugar. Afortunadamente, lo detuvieron sin incidentes. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que tuviera que volver a tratar con Stenek, esta vez después de que los empleados de un banco lo acusaran de agredir a un miembro del personal.
Cuando los agentes le dijeron a Stenek que abandonara la propiedad, él supuestamente les insultó y se negó a cumplir sus órdenes. Aparentemente, arrojó su lata de cerveza aplastada a un oficial y continuó resistiéndose al arresto mientras los policías luchaban para esposarlo. La policía acabó teniendo que aplicar una sujeción adicional alrededor del hombre por su propia seguridad. La saga de Stenek continuó en octubre de 2022, cuando fue arrestado una vez más bajo sospecha de invadir la propiedad de una iglesia local. Presuntamente regresó a la iglesia al día siguiente y fingió estar dormido cuando la policía vino a arrestarlo, negándose a cooperar. La policía tuvo que, una vez más, inmovilizarlo contra el suelo y sujetarlo mientras lo esposaban y lo detenían. Durante la pelea, el sospechoso pateó a un oficial en la ingle y fue inmovilizado. Mientras lo escoltaban a una patrulla, mordió el brazo de otro policía. Número 6. Samantha Luna. Una joven de California llamada Samantha Luna paseaba con sus amigos un día de 2018 cuando la policía de la Universidad Estatal de Humboldt detuvo el vehículo porque uno de sus ocupantes asomaba la cabeza por el techo corredizo. Los agentes arrestaron al pasajero acusado bajo sospecha de intoxicación pública y varios otros delitos. Preocupada por su amiga, Samantha preguntó a la policía cuándo y cómo el grupo podría sacar a la joven de la cárcel. Partes de la conversación que luego se publicaron en las redes sociales parecían mostrar que la situación rápidamente se convirtió en violencia. Durante la tensa interacción, una sargento parece molesta por las preguntas que hacen Samantha y sus amigos. Las cosas se pusieron aún más acaloradas y alcanzaron un punto de ebullición cuando la sargento sacó físicamente a Samantha del auto en un intento de someterla. Mientras los oficiales intentaban esposarla, Samantha agarró a la sargento por el cabello. Dos agentes cercanos saltaron para ayudar mientras la joven detenida gritaba. Llamaba loca a la sargento y le preguntaba qué le pasaba. En un momento durante el alarmante video, se puede escuchar a una de las amigas de Samantha animándola a no resistirse a la policía, y al mismo tiempo les dice a los oficiales que no es necesario que 3 de ellos estén encima de la mujer. Para entonces, Samantha todavía tenía agarrado firmemente el cabello de la sargento y se negaba a soltarlo. Los agentes acabaron teniendo que cortarle el pelo para poder liberarla. Las autoridades acusaron a Samantha de 7 delitos menores, entre ellos resistirse al arresto, agresión a un agente del orden público, intoxicación pública y proporcionar identificación falsa a la policía. Cuando aparecieron las imágenes, muchas personas concluyeron que la policía había usado fuerza excesiva y se apresuraron a donar fondos para la defensa legal de Samantha. Otros la veían como la antagonista de la situación y creían que la policía simplemente estaba haciendo lo necesario para controlar a la joven. El caso finalmente se resolvió a principios de 2022, cuando Samantha llegó a un acuerdo que le permitió limpiar su nombre a cambio de participar en un programa de desvío. Siempre que cumpla con las reglas del programa, el caso eventualmente será desestimado. Si te divierte esta clase de videos, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 5. George Andrews. Después de ver una camioneta entrar en una plaza de tránsito cerrada en Renton, Massachusetts, durante las primeras horas de la mañana de un día de mayo de 2022, la policía comprobó el número de placa del vehículo e intentó detener al conductor. Se alejó a toda velocidad con las luces apagadas y entró en un callejón sin salida cercano, intentando evadir el arresto. Varios vehículos policiales bloquearon la salida y los policías ordenaron al conductor que apagara su vehículo y arrojara las llaves al suelo. También colocaron tiras de púas debajo de los neumáticos en un intento de evitar que el conductor huyera del lugar en su automóvil. La policía también intentó calmar la situación hablando con tranquilidad con el hombre, que quizás estaba fumando una pipa de marihuana y gritándole que no entendía por qué lo detenían. En algún momento, los agentes se cansaron de cómo se prolongaba la situación y dejaron de tener paciencia con el hombre mientras este seguía negándose a cumplir sus órdenes. Rompieron la ventanilla del lado del conductor del coche y rociaron con gas pimienta al conductor que no cooperaba, quien luego pisó el acelerador y se estrelló contra un árbol y 2 coches patrulla. Varios policías casi resultaron heridos durante el incidente. Se produjo una persecución a baja velocidad de 6.4 kilómetros cuando uno de los neumáticos del coche se desinfló. Finalmente, la policía pudo sacar de su camioneta al hombre, que luego fue identificado como George Andrews, de 51 años. Posteriormente, fue arrestado bajo sospecha de abandonar la escena del daño a la propiedad, conducir un vehículo no asegurado y no registrado, asalto con un arma peligrosa, negarse a detenerse ante la policía y resistirse al arresto. Número 4. Donald Burgess. Un día de agosto de 2022, la policía de East Sussex, Inglaterra, fue llamada a un asilo de ancianos donde se encontraron con Donald Burgess, de 93 años, que sufría demencia.
Vargas tenía una pierna y estaba en silla de ruedas, pero los agentes no se arriesgaron cuando notaron que tenía un cuchillo en la mano. Intercambiaron algunas palabras con el hombre con problemas antes de rociarle con gas pimienta, aplicarle pistolas taser y golpearle con una porra. Luego, Vargas fue esposado y llevado al hospital, donde permaneció hasta que falleció 3 semanas después. Si bien no se conoció de inmediato la causa de su muerte, la Oficina Independiente de Conducta Policial, la investigación se centró específicamente en los 2 agentes que estaban en el lugar el día que detuvieron a Vargas, quienes fueron sancionados con avisos de mala conducta grave. Como parte del proceso, los investigadores tomaron declaraciones de testigos y reunieron otras pruebas en un esfuerzo por determinar si el uso de la fuerza estaba justificado. Mientras tanto, el Tribunal de Opinión Pública llegó a su propio veredicto sobre el presunto uso de fuerza excesiva por parte de los agentes, y muchos se preguntaron por qué sentían que era necesario aplicar masas y armas taser a un hombre con problemas de movilidad que tenía casi un siglo de edad. Número 3. Un extraño incidente. En un arresto extraño y aterrador que fue captado por una cámara a finales de 2019, una mujer enloquecida intentó agredir a un oficial de policía en una gasolinera en la pequeña ciudad de Teresa, Wisconsin. Cuando se negó a cooperar con las órdenes de las autoridades, le dispararon con una pistola taser. Los espectadores conmocionados registraron el extraño y aterrador incidente, que circuló por primera vez en las redes sociales después de aparecer en Reddit. El video muestra a la mujer cargando contra el policía con la mano extendida y gritando mientras el oficial retrocede con su taser en la mano. Ella ignoró su advertencia y continuó corriendo hacia él, sin darle más opción que disparar el taser, enviando a la mujer al suelo, donde comenzó a convulsionar por la descarga eléctrica. Una multitud curiosa observó cómo se desarrollaba el caos cerca de los surtidores de gasolina. En un comentario, alguien que afirmó vivir cerca de la gasolinera escribió que podía oír a la mujer gritar desde su casa. Otro usuario de las redes sociales dijo que vivía al lado de la mujer y que se alegraba de haberse alejado de ella. Número 2. Un asalto. En 2020, apenas unos meses después de que comenzara la pandemia de COVID-19, 7 agentes de policía fueron agredidos en un lapso de 3 días en Nueva Gales del Sur, Australia, durante uno de los inquietantes encuentros en un suburbio al suroeste de Sydney. Las imágenes del incidente muestran las extremidades del sospechoso agitándose, mientras 3 oficiales luchaban por controlarlo, que fue cuando le propinó las brutales patadas. La policía intentaba arrestarlo por andar en moto en un área no autorizada. Ignoró las repetidas órdenes de dar un paso atrás y de no escaparse, junto con las amenazas de arrestar al hombre si se negaba a moverse. En lugar de obedecer, el hombre insistió en discutir con los oficiales durante varios minutos, antes de que un policía al final lo agarrara y le dijera que estaba bajo arresto, momento en el que se volvió violento. Afortunadamente, los oficiales por último lograron derribar al sospechoso. Como si ya no estuvieran pasando por un momento suficientemente difícil, los amigos del hombre intervinieron y comenzaron a gritarle a la policía por arrestarlo. Al final, 3 sospechosos fueron acusados de agredir a la policía y 3 agentes fueron trasladados al hospital con heridas. Número 1. Cliente de Walmart con cuchillo. Una mujer de Florida apareció en los titulares de las noticias por motivos equivocados a principios de 2022, cuando probablemente amenazó a otros clientes en una tienda Walmart en Somerville con un cuchillo. Las imágenes de la cámara corporal de la policía del extraño incidente muestran a la sospechosa, que luego fue identificada como Brandy McGowan, de 32 años, sosteniendo un ladrillo y un cuchillo. En el clip, se puede escuchar al agente del condado de Marion, Christopher White, ordenando a la sospechosa que suelte el cuchillo. White fue uno de los 2 policías que se acercaron a McGowan en el departamento de ropa de la tienda y notaron que estaba hablando de manera incoherente. Después de que ella ignoró sus repetidas órdenes de que dejara su arma, White desplegó su taser para someterla, y la sospechosa cayó hacia atrás cuando 2 oficiales corrieron detrás de ella para frenar su caída y esposarla. Los testigos dijeron a los agentes que McGowan entró a la tienda con el ladrillo en la mano y comenzó a amenazar a los clientes y gerentes. Sacó el cuchillo de un estante y abrió el paquete con unas tijeras cogidas de otro lugar dentro de la tienda. Según un informe de arresto, más tarde se supo que McGowan había ingerido alrededor de 4 gramos de metanfetamina antes de la extraña demostración de violencia. La llevaron al hospital para una evaluación mental y luego fue acusada de agresión agravada con arma mortal. ¿Preferirías que un video de tu arresto por un delito menor termine en las redes sociales o salir a cenar días después de una ruptura y sentarte en la mesa junto a tu ex reciente? Haznoslo saber en los comentarios a continuación, y si te gustó el video de hoy, asegúrate de suscribirte. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.